mañana de marzo de 2024, en el lujoso Hotel Palacio Real de Madrid, cuando el destino decidió jugar su broma más increíble. Diego Martínez, de 34 años, conserje y padre soltero de una niña de 8 años, estaba limpiando los mármoles del vestíbulo con su delantal verde cuando sonó el teléfono. Del otro lado, una voz femenina hablaba en holandés fluido, buscando un candidato para un puesto directivo en Ámsterdam. Diego, que había estudiado idiomas en la universidad antes de tener que abandonar todo para criar a su hija Sofía después de la muerte de su esposa, respondió instintivamente en holandés perfecto, explicando que se trataba de un error. En ese momento, Isabel Vázquez, de 38 años, directora general del grupo hotelero más poderoso de España con un patrimonio de 2.000 millones de euros, salió del ascensor dorado y se detuvo en seco. Ver a un conserje hablar holandés como un diplomático la dejó sin aliento. Cuando Diego colgó, ella se acercó con los ojos brillando de curiosidad. La respuesta de Diego, que también hablaba inglés, francés, alemán, italiano y ruso, estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que transformaría para siempre la vida de un padre que había sacrificado sus sueños por amor. El Hotel Palacio Real de Madrid era el símbolo de la excelencia española en el mundo de la hospitalidad de lujo. Situado en el corazón del barrio de los Austrias, el edificio del siglo XIX brillaba como una joya entre los palacios históricos, con sus mármoles blancos de Macael que reflejaban la luz dorada de la mañana y las columnas imponentes que sostenían un techo pintado por maestros del siglo de oro. Diego Martínez se movía silenciosamente a través de esos esplendores, su delantal verde oscuro contrastando con la elegancia circundante. A los 34 años había aprendido el arte de la invisibilidad, caminar sin hacer ruido, trabajar sin molestar, existir sin ser notado. Cada mañana a las 6 comenzaba su rutina metódica: pulir los mármoles hasta hacerlos brillar como espejos, limpiar los cristales de las arañas valencianas, arreglar cada detalle para que todo fuera perfecto para los huéspedes internacionales que pagaban hasta 3.000 euros por noche. Su rostro mostraba las señales de una vida difícil: arrugas prematuras alrededor de los ojos, manos callosas del trabajo físico, un cansancio que nunca lograba ocultar completamente. Pero cuando sonreía, cosa que solo ocurría pensando en Sofía, su hija de 8 años, sus ojos se iluminaban con una luz que traicionaba una inteligencia y cultura que su trabajo actual no dejaba entrever. La historia de Diego era la de demasiados hombres que habían tenido que renunciar a sus sueños por amor. Licenciado en Filología y Lenguas Modernas por la Universidad Complutense de Madrid, con matrícula de honor, había ganado una beca para un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ámsterdam. Hablaba fluentemente 6 idiomas y su futuro parecía escrito: una carrera en multinacionales, viajes internacionales, una vida cosmopolita. Luego había conocido a Carmen, una dulce pediatra de Salamanca, y juntos habían soñado con recorrer el mundo trabajando para organizaciones humanitarias. Sofía había nacido cuando estaban llenos de proyectos. Querían enseñarle 4 idiomas, llevarla a ver el mundo, darle todas las oportunidades. Pero el 23 de septiembre de 2019, mientras Carmen regresaba del hospital después de un turno de noche, un conductor ebrio la atropelló en el paso de peatones. Murió al instante, dejando a Diego viudo a los 29 años con una niña de 3 años para criar solo. Los primeros meses fueron devastadores. Diego intentó continuar trabajando medio tiempo en la agencia de traducciones donde había comenzado después de graduarse, pero Sofía tenía pesadillas terribles. Se enfermaba continuamente, necesitaba presencia constante. Los abuelos maternos vivían en Andalucía, demasiado lejos para ayudar diariamente. Las niñeras costaban más de lo que ganaba. Fue así como tomó la decisión más difícil de su vida. Abandonó todo. Vendió la casa que habían comprado juntos en Malasaña, liquidó los ahorros para pagar las deudas médicas de Carmen y se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. Buscó cualquier trabajo que le permitiera estar presente para Sofía. El Hotel Palacio Real lo contrató después de 3 meses de búsquedas desesperadas. El salario era modesto, 1.200 euros al mes, pero el horario de 6 a 14 le permitía llevar a Sofía al colegio,
estar presente cuando se enfermaba, no dejarla nunca sola por las noches. Aceptó ese trabajo como un sacrificio temporal, pensando que tarde o temprano retomaría su carrera. Pero pasaron los años y Diego se dio cuenta de que ese temporal se había convertido en su vida. Sofía crecía feliz y serena. Era la primera de la clase. Ya hablaba un poco de inglés y francés gracias a sus conversaciones nocturnas. Para Diego, ver sonreír a su hija valía más que cualquier carrera internacional. Esa mañana de marzo comenzó como todas las demás. Diego llegó a las 6 en punto, saludó a Manolo, el portero nocturno, y comenzó su ronda habitual. Primero la planta noble con las suites presidenciales, luego los salones de desayuno, finalmente el vestíbulo principal, la carta de presentación del hotel. Estaba puliendo la columna central, la más cercana a los famosos ascensores dorados, cuando el móvil en el bolsillo del delantal comenzó a sonar. En la pantalla apareció un número internacional. Pabers 31, Holanda. Diego dudó. ¿Quién podía llamarlo desde Ámsterdam? Probablemente un número equivocado. Pero la curiosidad prevaleció y respondió. Una voz femenina profesional comenzó a hablar en holandés fluido, buscando a cierto Diego Martínez para un puesto directivo en Amsterdam Executive Search. Diego se quedó paralizado. Alguien lo estaba llamando desde Holanda para un trabajo gerencial, hablando como si fuera lo más natural del mundo. Su perfil de LinkedIn no lo actualizaba desde hacía 5 años, pero algo se despertó dentro de él. La parte de su cerebro que había estudiado en Ámsterdam, que había soñado con trabajar para multinacionales, que hablaba 6 idiomas, volvió súbitamente a la vida. Respondió en holandés perfecto, explicando cortésmente que debía haber un error, que no trabajaba en puestos gerenciales. La conversación continuó durante 5 minutos, con Diego manejando la situación con la profesionalidad de quien había estudiado negocios internacionales. Lo que Diego no sabía era que a pocos metros de él, Isabel Vázquez estaba saliendo del ascensor privado que la llevaba directamente desde el garaje hasta su oficina en el piso 20. Isabel Vázquez era una leyenda en el mundo de los negocios españoles. A los 38 años, había heredado de su padre un pequeño hotel en San Sebastián y lo había transformado en un imperio. Vázquez Hotels, 47 estructuras de lujo en 15 países, facturación anual de 800 millones de euros. Forbes la había incluido entre las mujeres más poderosas de Europa, pero ella prefería ser recordada por haber creado 12.000 puestos de trabajo. Era una mujer que lo notaba todo, que nunca se sorprendía, pero cuando oyó a ese hombre en delantal verde hablar en holandés, con el acento perfecto de quien había estudiado en Ámsterdam, con la seguridad de un gerente internacional, se detuvo en seco. Sus tacones Louboutin dejaron de resonar en el mármol. Isabel conocía el valor de las competencias lingüísticas. Ella misma hablaba 4 idiomas fluentemente. Pero oír a un empleado de limpieza manejar una conversación de negocios en holandés con esa naturalidad la dejó sin palabras. Cuando Diego colgó, siempre con máxima cortesía profesional, Isabel se acercó, no con la arrogancia de una CEO, sino con la curiosidad de quien acaba de descubrir algo extraordinario. Le preguntó si realmente hablaba holandés, y la respuesta de Diego la asombró. No solo holandés, sino también inglés, francés, alemán, italiano y ruso. Cuando descubrió que tenía una licenciatura en la Complutense y un máster en Ámsterdam, pero trabajaba como conserje desde hacía 5 años, comprendió que tenía ante sí un caso único. Diego explicó su historia con sencillez, sin autocompasión. Era viudo, tenía una niña de 8 años. Ese trabajo le permitía estar presente para ella. Isabel sintió algo que la golpeó en el pecho. En esa respuesta había una dignidad, un amor paterno que la conmovió, pero también había un desperdicio de talento que la indignó. Le pidió que viniera a su oficina en 1 hora. Diego sintió que el mundo giraba. En 5 años nunca había hablado directamente con la propietaria. Cuando preguntó si había algún problema, Isabel respondió que había llegado el momento de dejar de desperdiciar su talento. 1 hora después, Diego se encontraba en la oficina más elegante que había visto jamás. El piso 20 del Hotel Palacio Real albergaba la sede operativa de Vázquez Hotels, y la oficina de Isabel era una obra maestra del diseño español.
Ventanales panorámicos con vista al Palacio Real, muebles de diseñadores españoles, obras de arte contemporáneo que valían más que su salario anual. Isabel había investigado rápidamente sobre él. Licenciado con matrícula de honor en la Complutense, máster en Ámsterdam, con una tesis sobre mercados emergentes europeos, prácticas en la Comisión Europea, luego nada más. Quería saber qué había pasado. Diego contó todo sin autocompasión. La muerte de Carmen, Sofía de 3 años que no dormía por las noches, la elección entre carrera y paternidad, los 5 años pasados limpiando suelos mientras su mente se oxidaba. Habló con la sencillez de quien ha aceptado las consecuencias de sus decisiones. Isabel escuchaba en silencio, viendo en este hombre algo que raramente encontraba en el mundo de los negocios: integridad auténtica. Entonces llegó la propuesta que lo cambió todo. Vasquez Hotels estaba abriendo su primer hotel en Ámsterdam, el proyecto más importante de su expansión europea. 200 suites, clientela internacional, alianzas con las principales multinacionales holandesas. Necesitaban a alguien que gestionara las relaciones con los socios locales, que entendiera la cultura holandesa, que hablara el idioma perfectamente. La oferta era increíble. Director de Relaciones Internacionales para el proyecto de Ámsterdam. 4.000 euros al mes. Oficina en el piso 18. Viajes limitados a máximo 2 días al mes. Horario flexible que le permitiera estar presente para Sofía. Diego no podía creerlo. Era todo lo que siempre había soñado, adaptado perfectamente a su vida actual. Isabel explicó su filosofía. Tenía algo más valioso que la experiencia en el sector hotelero: competencias lingüísticas nativas, formación internacional y, sobre todo, inteligencia emocional. Lo que la había impresionado no era solo que hablara holandés, sino cómo había manejado esa llamada: profesionalidad, cortesía, resolución de problemas. Cuando le dijo que estaba desperdiciando un diamante, haciéndolo trabajar como carbón, Diego comprendió que esa mujer veía en él lo que él mismo había olvidado que era. Aceptó con una sola condición: quería seguir llevando a Sofía al colegio cada mañana. Isabel sonrió. Ella también tenía una hija. Sabía lo importante que era estar presente. El horario comenzaba a las 9, el colegio a las 8:30. Perfecto. 2 semanas después, Diego se miraba en el espejo del baño de su nueva oficina en el piso 18. Llevaba un traje azul marino que Isabel había insistido que comprara con un adelanto del salario, y por primera vez en 5 años se reconocía a sí mismo. Su oficina tenía una vista impresionante de Madrid y un escritorio desde el cual coordinaba la apertura del hotel de Ámsterdam. En 2 semanas ya había establecido contactos con los principales tour operadores holandeses, negociado alianzas con 3 multinacionales para estancias de negocios. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Y resuelto un problema burocrático que bloqueaba los permisos de construcción desde hacía meses. Pero el cambio más hermoso estaba en casa. Sofía no podía creer lo que veía cuando Diego le mostró el nuevo apartamento en Chamberí, un piso de 3 habitaciones luminoso, con un cuarto solo para ella y una biblioteca llena de libros en diferentes idiomas. Esa noche cenaban en el restaurante japonés que Sofía siempre había soñado probar. La niña le preguntó si ahora era importante como los que salen en televisión. Diego le respondió que simplemente había vuelto a hacer aquello para lo que había estudiado. La noche del viernes de la segunda semana, Isabel vino a su oficina para saber cómo iba el proyecto holandés. Diego había superado todas las expectativas. Acuerdo con KLM para vuelos corporativos, la cadena de restaurantes Michelin Van der Berg quería abrir una sede en su hotel. Isabel sonrió. En 2 semanas había hecho más progresos de los que el responsable anterior había hecho en 6 meses. Entonces llegó la segunda propuesta que Diego no esperaba. Vasquez Hotels estaba planeando la expansión a otros 4 países europeos en los próximos 3 años. Isabel quería nombrarlo director general de expansión internacional. 7.000 euros al mes, bonos por resultados y el 2% de las acciones de la nueva división europea. Diego tuvo que sentarse. No había pasado ni un mes desde que limpiaba esos suelos.
y ahora le ofrecían un puesto que lo convertiría en uno de los directivos más jóvenes del sector. Isabel explicó que había aprendido a reconocer el talento cuando lo veía. No era rápido, era justo, el reconocimiento de lo que realmente valía. Esa noche, Diego volvió a casa y encontró a Sofía haciendo los deberes de inglés. Por primera vez en 5 años, cuando Sofía le preguntó si podían comprar la bicicleta nueva que había visto en el escaparate, Diego pudo responder que sí, sin pensarlo ni un segundo. 6 meses después de esa llamada que lo había cambiado todo, Diego Martínez se había convertido en el caso de estudio de las escuelas de negocios españolas. El hotel de Ámsterdam había sido inaugurado con 3 meses de adelanto y ya tenía un 95% de ocupación. Las alianzas internacionales que había establecido habían aportado una facturación adicional de 15 millones de euros en el primer semestre. Pero el éxito más grande se medía en la sonrisa de Sofía, que ahora asistía a un colegio internacional bilingüe y soñaba con ser embajadora. Se medía en la serenidad de Diego, que finalmente había vuelto a encontrarse a sí mismo después de años de sacrificios. Esa mañana de martes, Isabel entró en su oficina con expresión seria. Habían recibido una oferta de Marriott International. Querían adquirir Vázquez Hotels por 1.200 millones de euros. Diego se recostó en la silla, asombrado. Era una cifra que convertiría a Isabel en una de las mujeres más ricas de España, pero ella había rechazado. Explicó que cuando su padre le había dejado ese hotel en San Sebastián, su sueño no era que ella vendiera a una multinacional americana, sino que creara algo español que pudiera competir en el mundo. Tenía una propuesta diferente: ofrecer a Diego el 15% de Vázquez Hotels, convertirse en su socio en la expansión mundial. Él se encargaría de todo el negocio internacional, ella mantendría el control estratégico en España. Diego no podía procesar lo que estaba escuchando. El 15% de una empresa valorada en 1.200 millones significaba una cifra que nunca había osado soñar. Miró por la ventana, viendo Madrid desde las alturas. Un año antes limpiaba esos cristales desde afuera. Ahora estaba decidiendo el futuro de un imperio hotelero, mirándolos desde adentro. Cuando preguntó por qué hacía todo esto por él, Isabel respondió que cuando había visto a un conserje manejar una llamada internacional mejor que directivos con 20 años de experiencia, había comprendido que el destino le estaba enviando a la persona correcta en el momento justo. Esa noche, cenó con Sofía en el restaurante del hotel, el mismo lugar donde antes nunca se habría podido permitir ni un café. Sofía, ahora de 9 años, ya hablaba 4 idiomas fluentemente y soñaba con abrir hoteles en todo el mundo como su papá. Cuando aceptó oficialmente la sociedad, la noticia dio la vuelta a todos los periódicos económicos. Pero para Diego, la verdadera victoria no eran los titulares de los periódicos o los millones en la cuenta. Era poder decirle a Sofía que los sueños, incluso los enterrados durante años, siempre pueden volver a la vida si se tiene el valor de reconocerlos cuando llaman a la puerta. 2 años después de esa mañana de marzo que había transformado todo, Diego Martínez estaba en la portada de Fortune España como directivo del año menor de 40. Vázquez Hotels se había convertido en la cadena hotelera europea de más rápido crecimiento, con 73 hoteles en 18 países y una facturación de 800 millones de euros. Pero el éxito más dulce se llamaba Sofía, ahora de 10 años, que hablaba 5 idiomas fluentemente y acababa de ganar una beca para un curso de verano de negocios en la London School of Economics. Esa tarde, en su oficina conjunta, estaban planeando la apertura en Nueva York cuando la secretaria anunció una visita inesperada. Sandra van der Berg, de Amsterdam Executive Search, la mujer de la llamada que había dado inicio a todo. Sandra era una señora elegante de unos 50 años, con ese aire profesional típico de los cazatalentos internacionales. Cuando entró, Diego la reconoció inmediatamente por la voz. Había seguido la historia de Diego en los medios holandeses. Le parecía increíble cómo una llamada casual podía cambiar una vida. Pero no estaba allí por casualidad. Representaba a un consorcio de inversores holandeses interesados en el sector hotelero europeo. Después de ver los resultados de Vázquez Hotels, querían proponer una joint venture para desarrollar una nueva cadena de hoteles de negocios en el norte de Europa.
La reunión duró 4 horas y concluyó con un acuerdo preliminar de 300 millones de euros para crear Nordic Hospitality Group, una nueva cadena que llevaría el modelo español de hospitalidad de lujo a los países escandinavos. Esa noche en el chalet de las Rozas donde ahora vivía con Sofía, una casa con jardín que la niña siempre había soñado, Diego vio a su hija estudiar chino mandarín en el ordenador. Sofía le dijo que en el colegio había escrito una redacción sobre él, la persona que más admiraba. Había escrito que su papá había demostrado que cuando la vida te tumba, siempre puedes levantarte más fuerte, que hacía un trabajo humilde pero importante, y cuando llegó la oportunidad, él estaba preparado. Esa noche, mirando el jardín iluminado por la luna, Diego pensó en el recorrido increíble que lo había llevado desde un apartamento en Vallecas hasta ese chalet, desde 1.000 euros al mes hasta ser socio de un imperio de 2.000 millones. Pero lo que más lo hacía feliz era saber que Sofía lo seguía mirando con los mismos ojos llenos de amor de cuando eran pobres, y que había aprendido la lección más importante. En la vida, nunca hay que dejar de soñar, porque a veces el destino llama cuando menos te lo esperas. 3 años después de esa llamada que lo había cambiado todo, Diego se encontraba en el escenario del Foro Económico Mundial de Davos como ponente principal. El tema de su intervención era cuando el talento oculto se convierte en liderazgo global, y en la platea había algunos de los CEOs más poderosos del mundo. Su mensaje era simple, pero poderoso. 3 años antes, era un conserje que ganaba 1.200 euros al mes. Ahora estaba allí no para presumir del éxito, sino para demostrar que el talento puede estar en cualquier parte, incluso donde menos lo esperamos. Nunca hay que juzgar a una persona por el trabajo que hace, sino por el potencial que lleva dentro. En la primera fila, Isabel lo miraba con orgullo. Vázquez Hotels ahora estaba presente en 23 países, tenía 127 hoteles y un valor de mercado de 4.200 millones de euros. Pero lo que más la enorgullecía era ver cómo Diego nunca había olvidado sus orígenes. Cuando bajó del escenario, Diego fue rodeado por empresarios y periodistas, pero él solo tenía una cosa en mente: volver a casa con Sofía. Ahora de 13 años, Sofía se había convertido en una brillante estudiante del Instituto Internacional de Madrid. Ya había recibido ofertas de becas de Harvard y Oxford, pero sobre todo había mantenido esa dulzura y sabiduría que siempre la habían caracterizado. Esa noche en la cena, Sofía le dijo que estaba orgullosa de él después de ver su discurso online. Diego le respondió que todo lo que había construido no significaba nada si no lograba ser un buen padre para ella. Sofía tomó la mano de su padre y le dijo que siempre había sido un buen padre, pobre o rico. La diferencia era que ahora podía ayudar a otras personas como esa señora los había ayudado a ellos. Era cierto. En los últimos 2 años, Diego e Isabel habían creado la Fundación Talentos Ocultos para dar becas y oportunidades laborales a personas en dificultades económicas. Ya habían cambiado la vida de más de 3.000 familias en toda Europa. Esa noche, antes de acostarse, Diego recibió una llamada inesperada de Sandra Van der Berg. Tenía una confesión que hacer. Esa llamada de 3 años antes no era completamente equivocada. Realmente había encontrado su perfil de LinkedIn, señalado por un exprofesor de la Complutense que sabía de su situación y quería ayudarlo. El profesor Martínez estaba seguro de que Diego rechazaría por orgullo si la oferta llegaba directamente de él, así que le había pedido a Sandra que lo llamara, fingiendo que era para otro trabajo, esperando que alguien en su entorno se diera cuenta de sus competencias. Diego se acordó del profesor Martínez, su director de tesis, un hombre gentil que siempre había creído en sus capacidades. Había muerto el año anterior, pero hasta el final había seguido interesándose por sus exalumnos. Al día siguiente, Diego y Sofía fueron al cementerio de Madrid a llevar flores a la tumba de Carmen como hacían cada domingo. Pero esa vez hicieron una parada para visitar también la tumba del profesor Martínez, para agradecerle que hubiera creído en él cuando él mismo había dejado de hacerlo. Mientras volvían a casa, Sofía hizo una observación que resumía toda la sabiduría aprendida en esos años extraordinarios. No existen llamadas equivocadas, solo existen personas que saben reconocer el momento justo para cambiar la vida de alguien.
Diego miró a su hija y vio en ella no solo la inteligencia de Carmen y su determinación, sino algo nuevo, la conciencia de que cada gesto de bondad puede crear milagros. Esa noche, antes de dormirse, Diego miró el teléfono en la mesilla y sonrió. ¿Quién sabe cuántas vidas estaban a punto de cambiar en ese momento con una simple llamada? ¿Cuántos talentos ocultos esperaban solo que alguien marcara el número correcto? Porque como había aprendido en esos años increíbles, el éxito más grande no es el que construyes para ti mismo, sino el que creas para otros. Y todo puede comenzar con una llamada inesperada, incluso si es al número equivocado. Si esta historia te ha hecho creer que el destino puede llamar cuando menos te lo esperas, deja un like. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has recibido alguna vez una llamada equivocada que cambió tu vida? ¿Qué talento oculto tienes que nadie conoce? ¿Crees que las oportunidades llegan siempre en el momento justo? Suscríbete y activa las notificaciones para más historias que demuestran que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Comparte esta historia con alguien que necesita saber que los sueños siempre pueden volver a la vida. Recuerda, tu talento está esperando solo la llamada correcta, y a veces esa llamada tiene el número equivocado.